Sayings and proverbs are widely used by native speakers in their everyday conversations, so learning to use them correctly will make your Spanish sound more fluent, but above all, much more natural. Today we'll learn 10 out of 40 sayings that we will learn in the series of 4 videos. Are you ready to get started? Let's go! Hola amigas y amigos, espero que estén muy bien. En la clase de hoy vamos a iniciar una nueva serie de 4 videos en la que aprenderemos 40 refranes o dichos que en inglés son proverbs or sayings. Aprender este tipo de frases les ayudará mucho para que su español suene más fluido, pero sobre todo más natural, ya que los hablantes nativos los usamos constantemente. ¿Vale? La dinámica de esta clase será la siguiente. Primero les diré cada uno de los refranes con su respectivo equivalente o significado en inglés. Después les daré una breve explicación de su significado en español, junto con un ejemplo de cómo usarlos. Luego les daré un poco de tiempo para que lean cada uno de ellos en voz alta, para que practiquen, porque la práctica hace al maestro. Y este es uno de los refranes que aprenderemos en esta serie, ¿vale? Finalmente, haremos un pequeño quiz para ver qué tanto aprendieron, ¿vale? Muy bien, comencemos con el primer refrán de hoy. ¡Vamos para allá! El primer refrán que aprenderemos hoy es más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca. Y su equivalente en inglés sería better late than never. Lo que obviamente este refrán nos quiere decir es que es mejor hacer las cosas tarde que nunca hacerlas. Y un ejemplo muy claro es cuando olvidas el cumpleaños de alguien y le dices, discúlpame que no te felicité en tu cumpleaños, pero más vale tarde que nunca. Muchas felicidades. ¿Vale? Ahora les daré un poco de tiempo para que lo lean en voz alta. Si les da tiempo de decirlo o leerlo más de una vez, háganlo las veces que puedan. ¿Ok? Comencemos. Bien, vamos con el segundo refrán de hoy. El segundo refrán de hoy es, más vale prevenir que lamentar. Más vale prevenir que lamentar. Y su equivalente en inglés sería, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Lo que este refrán nos quiere decir es que hay situaciones desagradables que se pueden evitar si hacemos algo para que no sucedan. ¿Vale? Y un ejemplo, digamos que van a salir con su familia de vacaciones por carretera y ustedes les dicen, aunque el viaje no es muy largo, voy a llenar el tanque de gasolina del coche. No vaya a ser que nos quedemos sin combustible a la mitad del camino. Más vale prevenir que lamentar. ¿Vale? Ahora léanlo en voz alta. Bien, vamos con el tercero. El tercer refrán de hoy es, cada loco con su tema. Cada loco con su tema. Y su traducción literal en inglés sería, each crazy with his own theme. Pero su equivalente sería, to each their own. Y quiere decir que cada uno de nosotros tiene sus propias preferencias o intereses. Y un ejemplo en el que se usa muy comúnmente, al menos en México, esta frase, es cuando dos o más personas están teniendo una conversación, pero cada quien está hablando de cosas diferentes. Y cuando se dan cuenta, dicen, uff,
Cada loco con su tema, ¿vale? Ahora léanlo en voz alta. Bien, vamos con el cuarto. El cuarto refrán de hoy es, no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Y su equivalente en inglés sería, Every cloud has a silver lining. Este refrán transmite una visión optimista de la realidad, pues nos indica que de una situación negativa se puede obtener algo bueno o positivo, y generalmente se usa para consolar o intentar tranquilizar a alguien que le sucedió algo malo. Un ejemplo, supongamos que tienes una amiga que se acaba de divorciar. Ella está muy triste y tú, para consolarla o tranquilizarla, le dices, tranquila, no hay mal que por bien no venga. Seguramente tú y tus hijos estarán mejor así. ¿Vale? Ahora léanlo en voz alta. Bien, vamos con el quinto. El quinto refrán de hoy es, el que mucho abarca, poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta. Y su traducción en inglés literal sería algo así como, who covers too much, squeezes too little. No se escucha muy bien, pero su equivalente sería Jack of all trades, master of none, ¿vale? Y lo que este refrán nos quiere decir es que si hay una persona que quiere emprender o hacer varias cosas a la vez o al mismo tiempo, al final no podrá desempeñar ninguna de ellas correctamente, ¿vale? Y un ejemplo, supongamos que tienes un hijo que te dice, oye, quiero tomar clases de guitarra y de canto y de violín y de piano y de batería. Tú le dices, tranquilo, el que mucho abarca, poco aprieta. Primero aprende un instrumento y después sigues aprendiendo lo demás. ¿Ok? Ahora léanlo en voz alta. Perfecto. Vamos con el sexto. El sexto refrán de hoy es, la esperanza muere al último. La esperanza muere al último. Y su equivalente en inglés sería, hope springs eternal. ¿Vale? El propósito de este refrán es muy similar al cuarto que aprendimos hoy, que es intentar dar consuelo a alguien que está atravesando por una situación difícil o complicada. Y un ejemplo sería, digamos que conoces a alguien que tiene un familiar en el hospital, quien está muy grave o al borde de la muerte. Tú le dices, tranquilo, la esperanza muere al último. Vas a ver cómo sí se recupera. ¿Vale? Ahora léanlo ustedes en voz alta. Perfecto. Vamos con el séptimo. Nuestro séptimo refrán de hoy es, más vale pájaro en mano que 100 volando. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Y su equivalente en inglés sería, a bird in a hand is worth two in the bush. Su significado, o lo que nos quiere decir este refrán, es que es mejor quedarnos con algo que tenemos seguro a perderlo por estar buscando otras oportunidades, ¿vale?
Y un ejemplo podría ser, digamos que tienes un compañero de trabajo a quien le están ofreciendo un empleo en donde podría ganar más dinero, pero el contrato que le ofrecen es muy corto. Tú le podrías decir, más vale pájaro en mano que 100 volando. Yo te recomiendo que te quedes con tu empleo actual, que aunque ganas un poco menos, tu contrato es mucho más largo. ¿Vale? Muy bien. Ahora léanlo ustedes. Magnífico. Vamos con el octavo. Nuestro octavo refrán de hoy es, ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y su equivalente en inglés sería out of sight, out of mind. ¿Vale? Lo que este refrán significa es que una persona no puede sufrir por algo que no sabe. Y un ejemplo, digamos que conocen a una persona que es muy celosa con su pareja y siempre está buscando saber si su pareja le es infiel o no. Tú le puedes decir, ojos que no ven, corazón que no siente. Deja ya de estarte preocupando por lo que hace tu pareja, porque solo te atormentas tú solo. ¿Vale? Ahora léanlo en voz alta. Perfecto. Vamos con el noveno. Nuestro noveno refrán de hoy es, en boca cerrada no entran moscas. En boca cerrada no entran moscas. Y su traducción literal en inglés sería, in a closed mouth no flies come in. Y su equivalente sería, silence is golden. Lo que este refrán nos quiere decir es que hay situaciones en las que es mejor quedarnos callados porque nos podemos meter en problemas. Pero, ¿en qué situación lo podríamos ocupar? Digamos que estás en una junta de trabajo y uno de tus compañeros comienza a cuestionar las decisiones que toma tu jefe. Tú le puedes decir discretamente, oye, en boca cerrada no entran moscas. Mejor quédate callado porque te puedes meter en problemas. ¿Vale? Ahora léanlo ustedes en voz alta. Magnífico. Vamos con el último. El décimo y último refrán de hoy es, la curiosidad mató al gato. La curiosidad mató al gato. Y su equivalente en inglés sería, the curiosity killed the cat, que es prácticamente una traducción literal. Y lo que este refrán nos quiere decir es que hay ocasiones en las que es mejor no ser tan curiosos o estar buscando en lugares en donde no debemos de buscar porque podemos encontrar algo que nos puede lastimar, la mayoría de las veces emocionalmente hablando. Y vamos a poner el mismo ejemplo de la persona celosa. Supongamos que ahora ya tomó el teléfono de su pareja para revisar sus mensajes a ver con quién se está escribiendo. Tú le puedes decir, deja de estar revisando los mensajes de tu pareja. Recuerda que la curiosidad mató al gato y puedes encontrar mensajes que puedes malinterpretar o mensajes que verdaderamente no quieres encontrar. Entonces déjalo así. ¿Vale? Ahora léanlo ustedes en voz alta. Magnífico.
Ahora vamos con el quiz para ver qué tanto aprendieron. Comencemos con el quiz para ver qué tanto aprendieron. Vayan anotando sus respuestas para que al final sepan cuántas respuestas correctas tuvieron. Pregunta número 1. ¿Cuál de las respuestas es la mejor para completar el refrán? ¿El que mucho abarca poco? A. Agrieta. B. Asfixia. C. Aprieta. Muy bien, aprieta. Pregunta número 2. ¿Cuál de las respuestas es la mejor para completar el refrán? Más vale prevenir que A. Solventar. B. Lamentar. C. Comentar. Exacto, lamentar. Pregunta número 3. ¿Cuál de las respuestas es la mejor para completar el refrán? Cada con su tema. A. Poco. B. Moco. C. Loco. Excelente. Loco. Pregunta número 4. ¿Cuál de las respuestas define mejor al refrán "No hay mal que por bien no venga"? A. De cada situación negativa se puede obtener algo positivo. B. A veces es mejor quedarse callado. C. La curiosidad es mala. Magnífico. De cada situación negativa se puede obtener algo positivo. Pregunta número 5. ¿Cuál de las respuestas define mejor al refrán "La curiosidad mató al gato"? A. Nadie sufre por algo que no sabe. B. En ocasiones la curiosidad puede ser mala. C. Los curiosos son asesinos de gatos. Exacto. En ocasiones la curiosidad puede ser mala. Pregunta número 6. ¿Cuál de las respuestas es la mejor para completar el refrán? La esperanza, al último. A. Muere. B. Duerme. C. Muerde. Estupendo. Muere. Pregunta número 7. ¿Cuál de las respuestas es la mejor para completar el refrán? Más vale pájaro en mano que volando. A. 10. B. 100. C. 1000. Bien, 100. Pregunta número 8. ¿Cuál de las respuestas define mejor al refrán "Ojos que no ven, corazón que no siente"? A. Los corazones son ciegos. B. El que no sabe, no sufre. C. Cada quien tiene sus propios intereses. Exacto.
El que no sabe, no sufre. Pregunta número 9. ¿Cuál de las respuestas define mejor al refrán en boca cerrada no entran moscas? A. A veces es mejor quedarse callado. B. Las moscas no tienen boca. C. Siempre es mejor decir lo que piensas. Muy bien. A veces es mejor quedarse callado. Pregunta número 10. ¿Cuál sería el equivalente en inglés del refrán más vale tarde que nunca? A. Curiosity killed the cat. B. Out of sight, out of mind. C. Better late than never. Magnífico. Better late than never. No olviden dejarnos en los comentarios cuántas respuestas correctas tuvieron. ¡Listo! ¿Qué tal les fue en el quiz? Espero que muy bien y que se hayan aprendido todos los refranes. Si les gustó este video, por favor no olviden dejarme un me gusta y suscribirse a mi canal. Y eso sería todo por hoy. Esperen muy pronto la segunda parte de esta serie de refranes. ¿Vale? Y recuerden, mi nombre es Rubén y soy el fundador del programa de inmersión Easy Spanish Teacher. Nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Adiós.